Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos a estos espacios de reflexión a propósito de Mundiacult 2022. Mundiacult es la conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales, que como saben está próxima a realizarse en la Ciudad de México del 28 al 30 de septiembre. Y quiero agradecer en particular a la Secretaría de Cultura y al Centro Cultural Tijuana, a su directora Bianca Santana, por generar estos espacios de diálogo y reflexión. Soy Guadalupe Moreno Toscano, académica investigadora y directora de la Maestría en Gestión de las Artes y Políticas Culturales en la Universidad Panamericana. Tengo el enorme gusto de moderar el día de hoy este panel que se titula El papel de la cultura como elemento integrador para mujeres migrantes. Me parece un tema apasionante como parte de este bloque, el Foro Cultura y Migración, del cual el Centro Cultural Tijuana es parte y no me extraña. El Centro Cultural Tijuana ha sido un bastión cultural y además, sobre todo, muy representativo justamente de la descentralización de la infraestructura cultural en México, en una ciudad fronteriza, una de las fronteras más complejas que podemos encontrar en el mundo, y un espacio multicultural, generador de proyectos culturales siempre innovadores, rompedores en la escena cultural, y analizar el día de hoy el papel de la cultura como un elemento integrador para la mujer migrante, ¿no? Y este pilar que representa la mujer en su papel de migrante, poder entrar como a profundidad de la mano de nuestras tres panelistas el día de hoy, me parece que va a ser un espacio de reflexión interesantísimo. Permítanme presentarles brevemente a nuestras ponentes el día de hoy antes de cederle la palabra. Tenemos un panel estelar verdaderamente de lujo, conformado por Diana Duarte Bernal. Diana es candidata a doctora en Territorio, Espacio y Sociedad por la Universidad de Chile, patrocinada por ANIT 2022 y ex becaria de COES 2021. Es magíster en Gestión Cultural de la misma universidad y politóloga por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con posgrados en Estudios Culturales y Territoriales, y actualmente se desempeña como docente del magíster en Gestión Cultural por la Universidad de Chile. Es parte del proyecto Archivos Migrantes, dedicada a la investigación y difusión de prácticas culturales de comunidades de migrantes en Chile. Su investigación doctoral está orientada a observar las formas de ocupación y apropiación del espacio por parte de mujeres migrantes que residen en Santiago a través de prácticas dancísticas. Un tema apasionante, Diana. Nuestra segunda participante el día de hoy, Lídice Figueroa, tiene 30 años de experiencia en la docencia y desde hace 20 se dedica especialmente a la educación artística a nivel universitario, a la psicoterapia con enfoque Gestalt, el arte y terapia de las artes visuales. Sus áreas de interés son la interdisciplina entre humanidades y ciencias, el pensamiento complejo, el uso de la creatividad para mejorar la vida de personas en situaciones vulnerables, como la migración forzada, por ejemplo, o la discapacidad. Trabaja colaborativamente con artistas, estudiantes y académicos para crear redes de apoyo que fortalezcan las comunidades. También nos acompaña el día de hoy Georgina Ramos, que por vocación desde 2004 ha tenido el privilegio de trabajar con población en contextos de movilidad, dando atención directa, haciendo investigación, incidencia y trabajando en la construcción y fortalecimiento de redes de apoyo en la región centroamericana y norteamericana. Actualmente radica en Tijuana, Baja California, México, promoviendo los procesos de reunificación familiar en Estados Unidos. Como ven, tenemos de verdad tres ponentes extraordinarias el día de hoy que nos van a adentrar
justamente en la reflexión del papel de la mujer migrante en los entornos culturales. Y si les parece bien, hemos organizado la discusión de hoy para poder articular un poquito mejor la discusión en torno a 3 preguntas detonadoras. La primera pregunta ¿es la cultura un canal de comunicación efectivo para la integración a los lugares de destino? Y si les parece bien, podemos abrir esta ronda de participación con Georgina. Georgina, adelante, por favor. Muchas gracias, Guadalupe. Pues qué gusto, muchas gracias por la invitación a participar y un honor estar con mis copanelistas y con nuestra moderadora. Pues bueno, yo quisiera brevemente hacerles una muy breve presentación de algunas experiencias de expresión artística que he tenido oportunidad de trabajar en fechas muy recientes. Voy a compartir mi pantalla y entonces me gustaría presentarles estas expresiones artísticas que he tenido oportunidad de presenciar, de facilitar con los jóvenes en algunos albergues que están próximos a reunificarse con sus familias. Aquí la actividad principal es que se les entrega una playera en blanco y con pinturas acrílicas ellos plasman el diseño de su preferencia, siempre invitándolos a desarrollar o a reflexionar sobre lo que quisieran y su proyecto, respecto a su proyecto migratorio. Entonces quise mostrarles algunas muestras, al presentarles algunos de los trabajos. Aquí vemos también cómo la importancia del, para nosotros es muy importante que ellos reflexionen bien lo que quieren plasmar porque es algo que van a llevar con ellos. Entonces ellos se dedican y se concentran mucho en decir qué es lo que quiero expresar realmente con esta playera, que es algo que me voy a llevar y que tiene un cierto carácter de permanencia, que es algo con el que van a ir. Y pues bueno, finalmente esta obra es un regalo de una de las jóvenes que estaban próximas a reunificarse con sus familias y nos entrega este precioso dibujo, esta preciosa pintura como muestra de agradecimiento al proceso de acompañamiento. Entonces ella ya desde su país de origen tenía desarrolladas estas habilidades artísticas y a lo largo de todo su proceso migratorio ha sido su forma de afrontamiento, su mecanismo de afrontamiento para todas las vicisitudes que ha tenido en su largo caminar hasta reunificarse con su familia. Entonces, bueno, brevemente quería mostrarles esto. Entonces, para mí, la cultura es esencial para dar continuidad al proyecto migratorio en el destino de las personas. Es la forma de hacerse conocer, primero es un gran mecanismo de afrontamiento para sobrevivir el trayecto, para vivir de una manera más digna el trayecto, pero además es una forma de presentarse en la comunidad de destino y yo lo considero una parte esencial de las redes de apoyo. Para mí, creo que la palabra clave aquí también es que la cultura forma una parte esencial del eslabón en las redes de apoyo con las que deben de contar las mujeres migrantes para ayudar como un mecanismo para subsistir en el lugar donde están llegando. Ha sido maravilloso trabajar con grupos de mujeres en estos grupos de autoayuda, donde las mujeres se van vinculando y la cultura también expresada no solo a través de los medios artísticos, sino también la cultura en el tema de la religiosidad popular, las expresiones de la religiosidad popular, también en el tema de los alimentos, el mercado de la nostalgia, que es algo que también a lo que recurren mucho nuestros migrantes de toda la región centroamericana a Estados Unidos y de México también, y que creo que es algo que les hace con mantener esta identidad en el país receptor. Entonces, para mí, la cultura es esencial. Entonces, y la verdad es que es un mecanismo maravilloso para que las personas se expresen y que también es una forma, más allá de la agenda política, porque el tema de la migración, por supuesto que tiene una agenda política, pero creo que la expresión cultural de diversas formas hacen que las personas
sean como más accesibles en esto en la comunidad de recepción. ¿Por qué? Porque usualmente el extranjero es ese otro desconocido del que tenemos. Y más cuando hay discursos de segregación o de discriminación ante las poblaciones que van llegando. Entonces, las expresiones culturales, por eso es muy común que se hagan estas ferias interculturales donde hay actividades artísticas, donde hay expresiones de danza, de pintura, pero también de comida, ¿no? El encuentro a través de los alimentos, de las expresiones culturales, son lo que permiten que realmente se dé una integración más allá de las agendas políticas locales, estatales o federales, que eso está muy fuera del control, al menos de forma inmediata, de las personas que están migrando, pero la expresión cultural es la que va suavizando, la que va abriendo un camino para el encuentro con el otro. Entonces, gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Qué maravilla estas imágenes que nos has compartido, de verdad, muy conmovedoras. Continuamos. Lídice, si te parece continuar con esta pregunta, ¿es la cultura un canal de comunicación efectivo para la integración a los lugares de destino? Sí, voy a hacer una brevísima presentación también. Espérenme. Okay. Sí. Bueno, yo quisiera decir que sí, ¿verdad? Y en gran medida estoy convencida de que este intercambio cultural que las mujeres realizan, ¿no? Lo que traen a las ciudades de destino y lo que la ciudad de destino les aporta, bien pueden ayudar a que haya una mejor integración. Pero también habría que hablar de aquellos obstáculos que existen en esa integración, ¿no? Porque, bueno, voy a hablar desde la primera persona, ¿no? Desde mi experiencia como migrante y en mi acompañamiento con migrantes, lo sé de cierto que no es un proceso sencillo y que tiene mucho que ver con las representaciones que existen en el lugar de acogida sobre los migrantes, ¿no? En especial, por ejemplo, en Tijuana tenemos una situación que puede llegar a ser muy conflictiva, ¿no? Entre aquellos que le dan la bienvenida al migrante y aquellos que lo ven como alguien que trae problemáticas y va a hacer uso de los recursos que son para otros, ¿no? Esta cuestión xenofóbica. Entonces, creo que si bien la cultura puede ser un puente, habrá que pensar, ¿no? En formas adecuadas y amplias que sirvan para ese cometido. Particularmente creo que es muy importante la creación de redes, ¿no? Redes de acogida, redes de apoyo, porque bueno, hay muchas formas de migrar y muchos tipos de mujeres migrantes, ¿no? Hay las mujeres que viajan con sus niños, hay las mujeres que tienen a su familia ya en el lugar de acogida, hay las mujeres solteras. Entonces son situaciones distintas que yo creo que hay que considerar, ¿no? En esto de si la cultura es una forma, un canal de comunicación efectivo. Pero haciendo un poco de eco a lo que dice Georgina, de la cultura, creo que los temas de arte, de compartir comida, compartir esto que la gente trae como capacidades y habilidades, puede ser muy bien una forma de empezar a crear interacciones entre los que llegan y los que están, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. En particular, mi experiencia tiene que ver con el arte, ¿no? El arte como un lenguaje que nos ayuda a decir aquello que es muy difícil de decir de otras maneras. Yo he podido constatar que sirve muy bien para este primer momento, ¿no? De llegar y estar confundido, de llegar y tener miedo, de llegar y no saber cosas tan sencillas como cómo se maneja el transporte público, ¿no? Dónde está el mercado. Entonces, si logramos, ¿no? A través, por ejemplo, del arte, que las personas compartan estos miedos, ¿no? Estas incertidumbres, creo que ellos mismos se están colocando en un mejor lugar para poder empezar a abrir ese camino de la integración, que no ocurre de la noche a la mañana y que no ocurre, digo, el arte es maravilloso, pero no es la panacea, se requiere de muchos actores
en esta cuestión de la integración, ¿no? Y bueno, yo puse unos puntos así muy específicos que ya decía yo, la representación de la mujer en el país o en la ciudad de destino, su capacidad para la interacción social, que en ese sentido el arte puede ser muy facilitador de ello, la creación de una red de apoyo, de un grupo de contención, y creo que algo muy importante, ¿no?, que se puede empezar a desarrollar a través de las prácticas artísticas, tiene que ver con el hacerse valer, con el autoconocerse y conocer al otro. Y bueno, trabajar en que el otro no me vea como un objeto, sino como una persona, y ese es un primer paso para romper esta barrera racista y xenofóbica, ¿no? Más o menos por ahí iría mi respuesta. Por supuesto, Lidy, sé qué puntos tan importantes también tocas en tu presentación de la mano también de Georgina. Diana, por favor, te cedo el micrófono, adelante. Gracias. También tengo así no era tan breve la presentación que tenía preparada, era un poco más como del trabajo que hemos realizado, pero voy a tratar desde lo que tenía preparado ir respondiendo las preguntas, porque sí eran parte como de las conclusiones a las que hemos llegado en los proyectos en los que trabajo. Entonces voy a compartir pantalla. También les pido por favor confirmar si se ve. Ahí, ¿se debiese estar viendo, parece? Ya. Listo. Gracias. Entonces, bueno, un poco la presentación que había preparado está en lo que mencionaba Guadalupe de mi trayectoria, que está un poco entre la gestión cultural y la academia. Entonces, bueno, también aprovecho para agradecer la oportunidad de aquí de comentar un poco los avances de estos proyectos y contarles brevemente, ya entrando a qué era Archivos Migrantes, además de lo que ya contó Guadalupe. Este es un proyecto que nace, digamos, con el aumento del número de personas de origen latinoamericano y del Caribe que han llegado a vivir a Chile, incluyéndome, y que, digamos, además de la masividad, también estas personas se han distribuido a lo largo del país, y de alguna manera eso ha devenido en un aspecto problemático. Entonces, lo que buscábamos con este proyecto era construir un repositorio digital de celebraciones, comidas, bailes, objetos y, digamos, todo aquello que, digamos, eso a pesar de la distancia física, nos permite conectar con nuestros orígenes. Entonces, algo que sí tenemos siempre presente, digamos, en este equipo de trabajo, que somos principalmente mujeres y dos de ellas somos migrantes. Entonces, no queremos dejar de lado esas complejidades del fenómeno que ya mencionaba Lidice hace un momento, ni tampoco ignorar que hay diversas formas de violencia de género, racismo, xenofobia en estos lugares de destino, sino que por el contrario sí consideramos que aportar al reconocimiento de esta vida cultural de las y los migrantes y su papel como agentes de cambio es una manera de empezar a construir confianza y acercamiento a aquello que se percibe como ajeno y extraño. Entonces, aquí ya tengo algunas imágenes de las actividades que hemos realizado, del material que hemos recopilado en la página web. Y también incluyo esta serie de conversatorios que realizamos y desde donde quiero tomar también algunas de las conclusiones más adelante. Aquí tengo el QR, el código por si alguien quiere ver los conversatorios completos, están disponibles en YouTube. Y aquí hicimos una serie de conversaciones sobre música, sobre carnaval, y empezamos a trabajar la experiencia con jóvenes artistas que son de familias migrantes o migrantes y mujeres en la academia, que para nosotras también era muy importante por el contexto desde el que venimos. Y aquí ya quiero hacer como como vincularlo al proyecto de investigación en el que participo actualmente o en el que estoy desarrollando actualmente, porque nace de estas mismas aproximaciones a los talentos, a los intereses y, digamos, estas formas de participación cultural de las personas migrantes. Y aquí es donde empiezo a interesarme en las prácticas de diversas bailes de raíz africana, digamos, que se realizan de manera esporádica, en formatos de clases, talleres, en distintos lugares o espacios públicos urbanos como calles, plazas, parques de Santiago. Y aquí la observación es que estos tipos de talleres son principalmente liderados por mujeres. Y ya como mencionaba, vienen de este fenómeno como de latinoamericano, entonces son personas que vienen de Perú, Colombia, Brasil, Haití, Cuba. Y digamos que dentro de lo que se conoce como como en términos globales como danzas afro, se engloba desde lo más tradicional, pasando por aquellos que tienen una connotación más folclórica, de rasgos locales,
e incluso algunos que tienen como una mezcla más con ritmos contemporáneos. Entonces, digamos que, y aquí retomo y trato de empezar a juntar con lo que ya mencionaban las colegas, es que este tipo de prácticas efectivamente les permite reconstruir como su experiencia vital a las personas que llegan, conectarse con sus orígenes, pero además construir redes en estos nuevos lugares de residencia. Pero además, y aquí me junto, también me quiero unir a lo que decía Lídice, también hay este acento como en lo corporal y en lo performático, genera una irrupción en el paisaje y digamos en ciertas actividades de estas sociedades a las que llegan. Entonces, hay un choque finalmente, muy en términos más académicos o desde la perspectiva, por ejemplo, de Jacques Rancière, hay una interpelación a esos regímenes sensibles en distintas capas. Entonces, se vuelve más complejo estos procesos de sociabilidad, de integración, pero sí hay que decir que hay como una dimensión política dentro de todo esto que es permitirle mostrarse y reconocerse quiénes son en el momento de encontrarse con otras personas en un tiempo y un lugar determinado. Entonces hay que empezar como a ver qué pasa en estos espacios como bien específicos. Y bueno, aunque esta es una investigación que está actualmente en curso, quiero dejar como dos ideas preliminares que creo que son bien pertinentes para la conversación. Y uno parte como de la revisión bibliográfica inicial que hice, y es que hay un vacío de información en el papel de las prácticas artístico-culturales, digámoslo lo más amplio, en experiencias que son migratorias sur-sur. Generalmente se aborda desde esas migraciones que van desde el sur global al norte global, digamos. Entonces, lo que aquí nos plantea el desafío es que, y si lo planteo específicamente, entre países de Latinoamérica, uno supondría que hay un menor choque entre migrantes y locales, por decirlo de alguna manera, en términos históricos, económicos, políticos, culturales, porque mientras que en estas migraciones hacia el norte global hay exclusión, o sea, dinámicas de exclusión y discriminación ligadas, por ejemplo, a esas asimetrías entre países de origen y destino, en estos casos persistiría la pregunta de cómo se originan esas estructuras de desigualdad. Sí, hay esa relatividad, digamos, o esta similaridad relativa, digamos. Y en ese sentido, para mí ha sido muy útil, y no, digamos, no lo estoy inventando yo, sino a partir de la literatura existente, es pensar en términos interseccionales. Entonces, más allá de hacer referencia a la acumulación de identidades o de categorías sociales, hay como dos aportes relevantes para el estudio, para los estudios migratorios, y uno está, digamos, en la posibilidad de superar ese nacionalismo metodológico imperante, digamos, y abordar esa experiencia desde distintos ejes de desigualdad. Entonces, lo que pasa, lo que he observado yo en el caso que estoy investigando, es que quienes comparten la experiencia del baile no se reúnen por ser colombianas o venezolanas, por ejemplo, sino que les resulta más importante el compartir entre mujeres o específicamente en este caso el interés por acercarse a estas prácticas negras o afro que han sido relegadas como de estas tradiciones nacionales en toda Latinoamérica. Y por otra parte, esta perspectiva también nos ayuda a comprender que las personas que migran no solamente tienen que desplegar, digamos, estrategias y atravesar fronteras nacionales, sino que cotidianamente se enfrentan a unos muros simbólicos, digamos, que se construyen por estas jerarquías. Y en este caso, la danza funciona como una estrategia para ese proceso de relacionamiento. Entonces, bueno, para cerrar un poco lo que quiero hacer a través de esta investigación es entonces entender que esas condiciones de la participación cultural de quienes ejecutan en el baile, digamos, no solamente tienen que ver con lo performático, la música, lo que se ve, digamos, en escena, sino que también tiene que ver con esas condiciones de participación cultural que a veces son restrictivas, por ejemplo, en el acceso a los espacios públicos, por la construcción de como estas construcciones sociales de raza, origen, género. Y también hay una posibilidad de hacer manifiesta una memoria negra que ha sido marginada en los relatos nacionales, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica. Y aquí ya me junto como con la siguiente lámina, con estas conclusiones que sacamos a través del proyecto que estamos haciendo en archivos migrantes y en investigación, y tiene que ver como con tres líneas que no las voy a enunciar, y estas son frases que he extraído de estos casos. El primero tiene que ver con que la práctica, por ejemplo, de la danza y la música es un elemento esencial de expresión. Por otra parte, entonces está la importancia del papel de la cultura y las artes en la integración.
Y por último estaría el valor que se le atribuye a los espacios públicos urbanos para realizar este tipo de prácticas, especialmente en los contextos migratorios, porque a veces se carece de otros espacios para poder realizarlos. Eso diría como desde mi presentación. Voy a salir de acá y tratando de dejar de compartir ahí. Entonces, claro, ¿qué podría decir yo como ya para cerrar como de esta parte como de la integración? Sí, definitivamente es una posibilidad y se generan canales de participación y una de estas está establecida, o sea, desde ahí lo que pasa es que se generan posibilidades de establecer lenguajes comunes, no solamente desde lo que es hablado o escrito, porque se podría hacer a través de la literatura, sino que surgen otras formas de comunicarse, por ejemplo, contar historias desde lo visual, desde lo sonoro, desde lo performático. Y yo creo que ahí en ese caso, por ejemplo, Diana Taylor, que es mexicana, canadiense, ha desarrollado un trabajo muy importante en decir que a través de lo físico también se transmite memoria, por ejemplo, y que es algo que normalmente relegamos un poco como a otro plano, y que en contextos migratorios, sobre todo cuando hay dificultad de idioma, resulta potente. Eso creo que podría decir por ahora. Muchas gracias. Gracias, Diana, también por tu participación. Permítanme meter un poquito la cuchara porque disfruté muchísimo escuchándolas y quizá creo que una analogía para el público que no está a lo mejor tan cercano al fenómeno migratorio porque no viven en frontera o quizá no viven en espacios tan multiculturales, a mí me gustaría hacer un poco énfasis en la importancia que implica la cultura en general en la vida de un migrante y el arte en general, y creo que es algo que nos ha tocado vivir a todos en cualquier rincón del mundo, que ha sido la pandemia. Y creo que en pandemia estarán de acuerdo conmigo en que gracias al arte hemos podido de distintas maneras sobrellevar un poco mejor la soledad, el aislamiento que hemos tenido, ¿no? Y en ese sentido creo que el que no esté cerca de un fenómeno migratorio podrá entenderlo con esta analogía de la pandemia, lo importante, ¿no? Que es un bálsamo para el espíritu humano el encontrarse, el tener estos espacios artísticos y como bien decía Georgina, esto es un mecanismo para el migrante para afrontar estas realidades tan duras, ¿no? Y en concreto en el papel de la mujer donde además de todas las dificultades que enfrenta un migrante está el añadido de la violencia de género, ¿no? Entonces, definitivamente el arte es un poco este bálsamo que puede ayudar al espíritu, al alma. Retomando un poco también la importancia que mencionaba Lídice de crear estas interacciones, ¿no? Como fortalecer un poco esta situación, esta condición del migrante, acompañándolo, ¿no? Fortaleciendo estas redes y estas interacciones entre ellos, y creo que justamente cerrar con estas imágenes que nos ponía Diana a través de la danza me parece que es como así ejemplificar clarísimamente, ¿no? O sea, un migrante lo pensamos en su país de destino, en su soledad a veces como alguien más retraído, ¿no? Más triste quizá, más, y sin embargo en el momento en el que está bailando se transforma, ¿no? Ven sus caras, ven su identidad revive, ¿no? Reconectan, como bien decías, Diana, con sus orígenes, ¿no? Y eso me parece clave, ¿no? Es como la respuesta más clara a esta pregunta. Y nada más, este dato que tú mencionabas en tu investigación, Diana, de la falta de documentación que hay en estos estudios de migración, lo importante que es decolonizar también, ¿no? También en tema de estudios migratorios y que veamos más hacia el sur global y las interacciones sur-sur, no siempre o no necesariamente siempre vinculadas con el norte. Muchísimas gracias a las tres. Vamos a continuar entonces con nuestra segunda pregunta, que es ¿qué significa ser mujer y ser migrante en una nueva ciudad? Y le cedo ahora la palabra, vamos a cambiar los turnos a Lídice, si te parece bien comenzar con esta pregunta, adelante. Ok, voy a hacer otra pequeñísima presentación muy puntual. Nada más déjenme
Acá está. Voy, ¿eh? Permítanme. No. Bueno, creo que déjenme cambiar. Voy. Un segundo. Ok, ahora sí. Me perdí. Estamos. Perdón, ¿eh? Lo que no debía pasar, pasó. Ok. ¿Qué significa ser mujer y ser migrante en una nueva ciudad? Voy a hablar en primera persona y luego lo extrapolaré. He migrado dentro de mi país y he migrado hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y creo que algo muy importante que nos sucede a los migrantes es el miedo, ¿no? Por más que tengas amigos, familia en el lugar a donde vas a tener que atravesar miedos, ¿no? Miedos e inseguridades, vas a enfrentar nuevas problemáticas, ¿no? Relacionadas, por supuesto, a las diferencias culturales, que a veces es muy curioso, ¿no? Ahora que hablaban de la migración sur-sur, pareciera que somos muy similares, pero yo no estoy tan segura, ¿eh? Creo que los desarrollos históricos de los países en Latinoamérica, si bien implican muchas cuestiones en donde nos traslapamos, también implican grandes diferencias. Y a veces no nos damos cuenta de esas diferencias porque aparentemente somos hermanos, ¿no? De la misma familia. Lo digo, por ejemplo, sobre todo con los migrantes centroamericanos aquí en México, ¿no? Que uno diría, bueno, El Salvador, México, pero realmente tenemos que asumir esas diferencias, reconocerlas y respetarlas, creo yo, que ese es un asunto, ¿no? Que no hay que dejar de lado. Y una cuestión que a las mujeres, y yo diría que a cualquier migrante, pero para las mujeres es así como extremadamente urgente, es crear inmediatamente un tipo de red de apoyo, ¿no? Ya sea que llegues a un albergue, ya sea que conoces a alguien en la central camionera, ¿no? Que medio te orienta en esa nueva ciudad y que te permita, pues, solventar necesidades básicas, ¿no? Como pueden ser techo, comida, servicios médicos, transporte, trabajo, etcétera. A mí me toca ver, y Georgina no me dejará mentir, ¿verdad? Que Tijuana aparentemente es una ciudad abierta, pero es una ciudad bastante complicada para el que por primera vez llega, ¿no? Es una ciudad que de repente puede ser muy violenta y muy cerrada para encontrar oportunidades, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de todos estos migrantes que están viviendo en situación de calle, ¿no? En el Bordo, que son vistos casi como si fueran, y discúlpenme, pero como perros, ¿no? Nadie los voltea a ver y están ahí en el paisaje urbano, ¿no? Y bueno, habría que decirlo que tanto hombres como mujeres enfrentan esta situación compleja, pero habría que agregar, y ya lo dijeron las compañeras, en el caso de las mujeres migrantes, pues la violencia de género, que es una constante, ¿no? Desde el lugar de origen, el viaje y la llegada, ¿no? Y si a eso además le sumamos que algunas de ellas, si no es que muchas, viajan con sus hijos o se van a encontrar con sus hijos, pues las variables aumentan, ¿no? Entonces, creo que dos puntos importantes serían, para mí como mujer migrante y acompañando a otras que migran, sería el tema de la red de apoyo. Eso es, creo que, importante, y esa red de apoyo se puede construir de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, desde mi experiencia a través de estos trabajos tanto de educación artística como de arte terapia, donde las mujeres pueden compartir experiencias, pueden compartir recursos, porque esto también es otro punto, ¿no? No llegan con las manos vacías a la ciudad de acogida o a la nueva ciudad, llegan
con muchísimos recursos, pero que a veces no ven como recursos, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante en ese trabajo de bienvenida, podemos decirlo así, es el que compartan quiénes son, y en ese compartir quiénes son, creo que también hay una oportunidad para que puedan valorar lo que ellas traen, ¿no? Consigo, como capacidades, como habilidades para enfrentar lo que viven, ¿no? En las nuevas ciudades. Creo que ese es un punto súper importante. Y el otro es esta cuestión, creo, de los que trabajamos, ¿no? Con mujeres migrantes, de entender, comprender desde un lugar que no sea el paternalismo cultural, ¿no? El patriarcado insertado ahí, que estamos en un diálogo, ¿no? Pasa mucho con las personas que trabajamos con personas en situaciones vulnerables, que nos ponemos arriba, ¿no? Y yo creo que un trabajo importantísimo de aquellos que estamos en esto es encontrar la horizontalidad para abrir diálogos. Creo que por ahí sería mi respuesta, ¿no? Más o menos. Gracias. Muchísimas gracias, Lídice. Vamos a continuar con Diana hablando de qué significa ser mujer y ser migrante en una nueva ciudad. Bueno, también en este caso no tengo quizá una respuesta definitiva y digamos porque es parte de la investigación que estoy realizando en este momento y digamos, el objetivo es llegar a quizá una respuesta a esa pregunta, así sea parcial, pero tal como dice Lídice, tanto desde mi experiencia y desde el trabajo que mencioné antes, desde como gestora cultural y como académica, lo que sí he podido observar es que las mujeres ocupamos un lugar más activo en la gestión de actividades culturales y en esa difusión de estas prácticas que se trasladan desde el lugar de origen, que se trasladan en sus propios cuerpos. El sonido, el movimiento, viajan con ellas. Entonces, claro, en el caso que estoy investigando, si bien hay talleres y cursos de estas diversas variantes de danzas afro que son impartidas por hombres, es mayor la participación de mujeres, sea como profesoras o como participantes o estudiantes. Ahora bien, sí quiero hacer como parte de la reflexión ha sido de como que el riesgo de estas afirmaciones es que esencialicen o que naturalicen que los hombres se dedican a las actividades productivas y las mujeres se dedican al desarrollo de la cultura. Y en ese sentido, ahí vuelvo como a la importancia de hacer estas observaciones y análisis situados desde donde se construyen como estas formas o estas formas de discriminación desde distintos ejes. Y ahí vuelvo con la idea o el valor o el aporte que he tenido desde esta perspectiva interseccional. Porque no es igual la experiencia de una mujer europea en Santiago que la de las mujeres haitianas, que se ha conocido y se han denunciado diversos tipos de violencias hacia ellas por ser mujeres, por estar racializadas, por tener un idioma diferente. Y tampoco es lo mismo, desde lo que estoy haciendo en este momento, tampoco es lo mismo hablar de danza afro en el centro de Santiago, que desde las regiones más desde el norte del país, que es hacia donde se ha como asignado la posición de lo afro está en el norte, o la posición de estas comunidades negras está en el norte, no está en el centro de Santiago. Entonces, también es distinto verlo desde esa perspectiva. Y ahora un poco el desafío que estoy tratando de asumir en este momento es también hacer una comparación con lo que pasa en Bogotá, que no es lo mismo hacer esa misma comparación en Bogotá que en Santiago. Son dos ciudades distintas con procesos migratorios también diferentes. Y porque de nuevo un poco esa estructura de alteridad a la que le llama Peter Wade en algún momento es desde cómo se construye o qué lugar se le da en el espacio cultural, geográfico, político, a lo negro, a lo afro, en distintos lugares. Entonces, siento que es necesario como trabajar desde esa perspectiva como más situada para no asignar ciertas posiciones o ciertas predisposiciones o esencializarlo o desde una mirada como biológica de quién hace o no cultura. Entonces creo que ese es un poco el desafío que estoy asumiendo en este momento para abordar esa experiencia de qué significa ser una mujer en una ciudad, una mujer migrante en una ciudad nueva.
Gracias, Georgina. Qué importante la geopolítica y cultural de la migración, ¿no? Y tendemos a englobar todo, meter todo en el mismo saco y como hay enormes diferencias en regiones muy, muy pequeñas. Georgina, por favor, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Guadalupe. Pues mira, yo sí quisiera hacer me parece muy interesante como sí geolocalizar también la cuestión del tema de la migración y del ser mujer migrante, porque originalmente cuando vemos esta feminización de la migración era la búsqueda de oportunidades en el norte, ¿no? De oportunidades de mejora económica, de un mejor futuro, que al final del día sigue siendo, pero que además ha sido avasallada de una forma escandalosa por el tema de la violencia. De la violencia, no solo, porque luego me preguntan, ¿con qué migrantes trabajas? Es que esos que vienen de Centroamérica, y les digo, pues sorpresa, ¿no? La mayoría de las personas con las que hemos estado trabajando últimamente pues, vienen de México, vienen de Michoacán, vienen de Guerrero, vienen de Chiapas, y son personas que vienen huyendo del reclutamiento forzado, de la violencia del crimen organizado. Entonces, pues bueno, desde Centroamérica también está el reclutamiento forzado a las pandillas para los hombres, y para las mujeres es el que el líder local quiere hacerlas sus parejas, convertirlas en sus parejas. Entonces, eso es lo que hemos estado viviendo en en esta evolución desafortunada, ¿verdad? Esta extrema violencia que estamos sufriendo las mujeres en nuestras comunidades, que olvidémonos de temas de acceso a derechos de salud, el acceso a derechos en general, vivienda, alimentos, lo que mencionaba ya Lee dice también en su presentación. Y pues bueno, creo que entonces al momento de, bueno, eres mujer, por default, eres vulnerable, ¿no? En este sistema en el que vivimos, o sea, tratando de vivir mientras eres mujer, ¿no? Porque también tenemos el tema de la violencia extrema de género, el tema de los feminicidios, y en un país como México, pero también en la región centroamericana, y yo creo que en general es un problema de violencia generalizada de género. Entonces, al momento en el tránsito, pues seguimos hablando de esta vulnerabilidad. Entonces eres mujer y eres migrante, entonces eres doblemente vulnerable. Y cuando llegas a una ciudad como Tijuana, que es la esquinita de Latinoamérica y aparte es el tope, ¿no? Porque además el proyecto migratorio no siempre es quedarse en esta ciudad. Esta es una ciudad también de mucho tránsito. Entonces, y además llegas y hay las políticas restrictivas para acceder a este sueño americano, que yo lo pongo siempre entre comillas, pero entonces, ¿qué pasa, no? Si no tienes una red de apoyo, si llegas de la nada, es cierto y es claro que sí de alguna forma hay una red de información, y el problema es que no siempre es información verídica o completa, que informa, que se va dando en el camino para que lleguen de alguna manera a este espacio, ¿no? A esta ciudad. Pero al final del día no hay una claridad en la accesibilidad o en la exigibilidad de derechos, y eso es muy importante también, y que esto es como, por eso desde sociedad civil procuramos siempre es esto, ¿no? Ubicar todo aquello de acceso a derechos que pueda ayudarnos a fortalecer la red de apoyo para las mujeres. Entonces, ser migrante en una ciudad que no conoces, que puedes tener idea, puedes tener noción, que tus familiares te dijeron, que te dieron orientaciones de cómo llegar, al final del día es llegar a lo nuevo, y eso también nos lo decía Lidis. Y una de las quejas, incluso, por ejemplo, de los comentarios, ¿no? Es, por ejemplo, extraño lo que comía en mi pueblo, allá en Oaxaca, extraño, o sea, desde el tema de los alimentos, ¿no? Por supuesto, la forma de vestir y muchas otras cosas, ¿no? Entonces,
Pero ¿cómo volvemos entonces esas vulnerabilidades en fortalezas? Pues al final del día es dar el acceso a estas redes de apoyo, y también tiene que ver mucho con la educación y con el decir, y de veras, cuando platicas con las mujeres y les dices, es que tienes derecho a la interrupción legal del embarazo, es que tienes derecho a la salud, tienes derecho a tantas cosas, para ellas es como abrirles un mundo, ¿no? Y como siempre decimos, ya cuando abrimos esas puertas ya no las vamos a cerrar nunca. Entonces, al contrario, vamos a seguirnos abriendo cada vez más para convertir esas vulnerabilidades en fortalezas. Entonces, por ahí lo dejaría, y obviamente que también esta parte de la exigibilidad nos da o nos interpela a la creación de política pública, ¿no? Al final del día la realidad está ahí, y tenemos que promover esa generación de política pública para atender todas las necesidades. Pero bueno, ser migrante y ser mujer es ser doblemente vulnerable, pero yo no me gusta quedarme en el tema de ser vulnerable, ¿no? Pero vulnerable, pero para transformar esa vulnerabilidad en una fortaleza. Gracias. Gracias, Georgina, porque además justamente la mujer tiene esa capacidad, ¿no? De convertir la adversidad en oportunidades y en aprovecharlas. Y eso creo que es muy específico en la mujer, y es efectivamente el lado positivo. Vamos a dar paso a la tercera pregunta detonadora, que viene siendo quizá como un cierre, como un corolario de esta primera y segunda pregunta, y es: ¿qué elementos culturales posibilitan la integración de las mujeres migrantes? Diana, ahora vamos a comenzar contigo. Vale, gracias. Bueno, aquí quizá no quiero reiterar lo que ya mencioné en la pregunta anterior, como estas observaciones como del papel como importante que tienen las mujeres en la reproducción cultural en los procesos migratorios, pero sí quiero acudir quizá a otro de los puntos que dejé abiertos en la presentación inicial, y que tiene que ver con la necesidad de poner en valor el papel de la cultura y las artes en los procesos de expresión y de socialización, no solo para migrantes, sino para la sociedad en general. Porque, digamos, y aquí quiero tomarme uno de los conversatorios que mencioné al principio con estos jóvenes artistas. Lo que ellos nos hacían ver era que para ellas y ellos la escritura, la música, la danza había sido fundamentales para integrarse, porque podían encontrarse con otras personas de su misma edad que tenían los mismos intereses. Entonces me llamaba mucho la atención que los más jóvenes fueron los que nos hicieron ver eso en algún momento, y a veces uno quizás lo olvida. Entonces, ellas y ellos lo que también nos decían era que los talleres de arte, de música o de baile eran una manera de familiarizar a los locales, a las personas con las que originarias donde estaban participando, les permitía familiarizarse o hacerlos familiares con estas otras nuevas culturas que están llegando a Chile. Entonces, y hablaban del hacerles ver Chile a través de los ojos o las palabras de una persona extranjera, y ahí era donde se generaba el aprendizaje mutuo. Entonces, y un poco en esa misma línea, digamos, otra constante con la que nos hemos encontrado es que esos procesos de integración a través de la cultura suceden más en personas que tienen una formación artística desde edades tempranas. Entonces, digamos que esa necesidad de involucrarse con estos nuevos lugares de residencia o sumarse a grupos folclóricos o agrupaciones musicales, o el buscar o el tener ese interés por instalar en esas nuevas redes o tener procesos de integración a través del arte, para ellos se convertía en algo fundamental. Entonces ya no había una necesidad de encontrar no solamente de la migración por términos laborales o educativos, sino que se necesitaban estos otros espacios sociales. Pero eso solamente sucedía, o no solamente, pero principalmente en personas que tenían una formación desde la primera infancia. Entonces, o desde edades más tempranas. Entonces ahí yo siento que es importante recalcar que este fomento en las artes y la cultura nos permite hacer sociedades más receptivas también para las migraciones. No solamente para que sea el migrante o que recaiga la responsabilidad de la integración en el migrante, o la migrante, en este caso del que estamos mencionando. Eso quería mencionar, al menos en este punto.
Gracias, Diana, muy interesante, ¿no? Justamente también creo que sería tema de otra mesa de diálogo el ver justamente estos procesos, pero en la infancia, ¿no? Creo que puede ser muy, muy interesante y también con muchos retos por delante. Vamos a darle la palabra ahora a Georgina. Sí, si no, ahora se me movió el orden, pero creo que si estoy bien, continúa Georgina en esta participación. Claro, y pues retomar lo que comenta Diana, la importancia de la iniciación artística para todos, ¿verdad? Eso, pero y además creo que también, y yo siempre tengo esta frase que la aplico no solo para las personas con las que trabajo, sino también para mí, ¿no? El arte salva. El arte salva porque es un medio de expresión. De hecho, nosotros lo vemos mucho también desde el trabajo de la arteterapia. Es una forma maravillosa también de sanar, de ir construyendo, de ir siguiendo un proceso de sanación de todas las heridas que traes desde el proceso migratorio, de la jornada migratoria. Entonces, creo que ahí está. Y también algo que es muy importante es pues también atraer el tema de la política pública, ¿no? También dar ese acceso o que esté dentro de la conciencia de quien está generando la política pública, el acceso a todas las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, también esto de la extensión cultural, ¿no? Que las casas de cultura vayan también a las colonias más marginales y donde a lo mejor es muy poco probable que la persona que está ahí, que está viviendo ahí, con trabajos va a la escuela porque la escuela le queda muy lejos o no tiene acceso a cuestiones básicas. Bueno, entonces que las artes vayan al encuentro, ¿no? Y a recuperar y a formar ese diálogo. Y también algo muy importante de lo que decía Lizy, desde la horizontalidad, ¿no? De sacralizar el arte como aquello que solo pasa en las academias muy rígidas, ¿no? Y bajarlo, volverlo accesible y al alcance de todos, porque eso es lo que genera los procesos de liberación, también desde la perspectiva, pues, educativa, ¿no? También. Gracias. Muchísimas gracias, Georgina, también muy de la mano. Justamente me encanta ver cómo hay toda un hilo conductor entre sus participaciones. Lídice, por favor, te cedemos la palabra. Bueno, a mí me emocionó todo lo que dijeron, pero mi aporte sería, ya como rematando mucho de lo que acá se compartió, es esto de la educación artística como un camino que nos puede ayudar a crear estos vínculos, a desarrollar la resiliencia, que creo que ese es un término que no hemos platicado, que está ahí, pero que habría que decirlo con claridad. Y cuando decía Diana, ¿no? Que los más grandes de repente tienen esta dificultad para acercarse a las expresiones artísticas, yo lo veo como una gran oportunidad, ¿no? En mi trabajo con adultos en educación artística, el tema es desestructurar, ¿no? Estas mentalidades de, como decía Georgina, ¿no? La gran idea esta de las bellas artes, ¿no? Que la verdad creo que tenemos que dejar a un lado para entender que el arte es de todos, ¿no? Es un recurso que está disponible para todos. Y mencionando, por ejemplo, que en arteterapia, que para mí es una práctica muy importante, el tema no es lo bello, ¿no? Sino el proceso, el acercarme a los materiales, el explorar, el darme permiso, ¿no? Que este es un tema de libertad que creo que es muy importante. El reconocer que tengo algo que decir, que puedo comunicar, tal vez no con palabras, pero sí a través de movimiento, de colores, de formas, ¿no? La otra cuestión que creo que es muy importante es que el arte me permite una distancia frente a aquello que quiero expresar, que es extremadamente doloroso tal vez, el ponerlo en un títere, en un movimiento, en una pintura, le da esa distancia que me ayuda a no sentirlo tan amenazante, ¿no? Entonces creo que ese es un aporte también del arte. Y bueno, por supuesto, el tema de hacer visible lo invisible, ¿no? Que es
slogan ahí muy conocido de todos, pero que es real, ¿no? El arte puede ayudar a que comuniquemos ciertas cosas que con las palabras no se pueden comunicar, ¿no? Y bueno, hay muchísima experiencia en ese sentido, ¿no? Arteterapeutas que trabajan en lugares donde, bueno, zonas de guerra, zonas de conflicto armado. Creo que en ese sentido, educación artística y arteterapia pueden muy bien combinarse para justamente ser elementos culturales que posibiliten una mayor integración para las mujeres, para las niñas, para la comunidad de mujeres trans, por ejemplo, con la cual yo he trabajado un poco, que si las mujeres son doblemente vulnerables, las mujeres trans son triplemente vulnerables, ¿no? En un contexto patriarcal, y misógino y machista, ¿no? Entonces, por ahí sería mi reflexión. Gracias. Gracias, Lídice, también. Gracias a las tres por con esta última reflexión. Me hicieron recordar mucho mi tesis de maestría, que tenía justamente que ver con esto, con las políticas interculturales para integrar a la migración, ¿no? Y aquí retomo esta parte que tú decías, Diana, la importancia de no dejar recaer todo el peso en el migrante. La comunidad receptora tiene también una obligación, debo decir, de integrar a esas comunidades, ¿no? Los migrantes ayudan, digamos, contribuyen al desarrollo económico, social de una comunidad en la que se están integrando, pues generan empleo, generan... Entonces, creo que es también obligación de esa comunidad receptora integrarlos en todos los sentidos, ¿no? Socialmente y culturalmente. Y quisiera un poco cerrar justamente con estas imágenes que han estado mostrando, con estos ejemplos de sus investigaciones, de sus trabajos de campo, de Georgina, de Lídice, de cómo justamente la cultura ayuda a eso, ¿no? A un mayor entendimiento. A veces, tú lo mencionabas, Diana, no es... enfrentas migración de regiones que hablan el mismo idioma, obviamente con sus diferencias también dentro del propio castellano, pero muchas veces es digamos, un reto mayor que implica el hablar un idioma diferente, ¿no? Y sin embargo, la cultura es un idioma universal, ¿no? A través de la cultura podemos comunicarnos quizá de una manera mucho más fácil que con las palabras, que a través del lenguaje, del idioma. Y creo que pensando un poco hacia dónde va dirigido este diálogo, este conversatorio en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales, me parece que este es el mensaje clave, ¿no? Pensar en políticas interculturales para una mayor integración de los migrantes en sus comunidades receptoras. Quisiera cerrar, ya llegamos a la hora, a la conclusión de esta mesa, pero no quiero hacerlo sin antes agradecerles a las tres, Diana, Georgina, Lídice, por sus grandes aportaciones, pero sobre todo por su trabajo que realizan continuamente en favor de la migración y de las mujeres migrantes en sus lugares de residencia. Muchas gracias a las tres, gracias nuevamente al Centro Cultural Tijuana por abrir el espacio, a la Secretaría de Cultura, y seguiremos en diálogo en estos foros de reflexión. Buenas tardes a todos. Gobierno de México.